Esta historia empieza en los hermosos cerros de Chile. Ahí se alojaba una comunidad muy especial, una comunidad trabajadora, unida, controlada con ansias de ayudar a los demás. Esta comunidad estaba conformada por un pequeño grupito de alemanes simpáticos, niños, niñas, mujeres y hombres, todos guiados por la gentil mano de un pastor, siendo el único objetivo ayudar a la comunidad del país que con tanta calidez los acogió y compartir el ejemplo de cómo ser una comunidad tan pura, rodeada de naturaleza, exenta de las tentaciones del mundo exterior. Pero eso no significaba que querían estar lejos de nosotros. No. A esta comunidad le gustaba cultivar los corazones de la gente de afuera. Y como el nombre de la colonia hoy en día ha sido manchada con viles mentiras, esas mentiras creadas por ignorantes miedosos a una comunidad tan pura, tan pulcra, tan unida. Pero no viene ese al caso. Hoy se ha decidido algo muy bonito para ustedes. Hoy la comunidad les abrirá sus puertas. Para todos los extranjeros de la comunidad se les va a mostrar una película muy especial, hecha con mucho cariño. Esta trata de uno de los cuentos más queridos por la colonia. Así que prepárense, porque hoy les voy a contar La Casa Lobo. Hubo una vez que en nuestra colonia vivía una hermosa joven llamada María. María se pasaba el tiempo soñando y jugando con los animales. En vez de trabajar, era mala con ello. No ayudaba a su comunidad. Así que un día María fue desobediente y dejó escapar a 3 cerdos de su corral. En consecuencia, por su mala acción, el pastor dijo: pasarás 100 días y 100 noches sin hablar con nadie. Así reflexionarás. María por sus adentros pensó que no era justo, pero no le quedaba de otra que obedecer. Pasó el tiempo, pero María no reflexionaba. Entonces una noche, cuando todos dormían, María escapó de la colonia. Corrió y corrió sola hacia el bosque, buscando un lugar para esconderse. Tras mucho caminar, en las profundidades del bosque yacía una humilde casa. Al verla, la joven María se adentró. Al abrir la puerta, María entró, anunciando su presencia con un saludo. Al no recibir ninguna respuesta, María vuelve a preguntar, pero esta vez con timidez menciona que ella necesita ayuda, que viene de la colonia y que afuera hay un terrible lobo. Ya sin recibir respuesta, María da un paso para adelante, entrando completamente a la casa. Al entrar, saca de su bolsillo una gran manzana roja dada por un árbol, dándole un mordisco grande para sacar su hambre. María entonces empieza a explorar la casa, viendo cada repisa y habitación en búsqueda de alguien. Pero María no encontró nada. O bueno, mejor dicho, no encontró ninguna persona, ya que en una de las habitaciones, sorprendentemente, había 2 chanchitos regordetes. Al verlos, María se acercó a ellos con calma, alabando su valentía, ya que de algún modo los cerditos habían logrado escapar del lobo. Como ella, pobres indefensos cerditos, lucharon tanto, pero ya no estaban solos. Ahora María los cuidaría. Ahora serían familia. Y así pasó el tiempo, y María crió a los cerditos. Estos crecían grandes y fuertes, pero llegó un punto en que María ya no le complacían los cerditos. María necesitaba algo más, algo con qué conversar, hablar y amar. Así que nuestra joven se puso manos a la obra. Antes de venir al bosque, María logró tener la gracia y el poder de un árbol, el cual le dio una manzana con poderes inusuales. Con ella, si María la consumía, podría manifestar cualquiera de sus deseos. Y, como vimos al principio, María hizo eso. Así que empezó a manifestarlos. Sus queridos cerditos debía trascender a algo más.
con una bola mágica dio manos y pies. La casa cada vez se veía más diferente. Nuestra niña de pelo dorado se manifestaba cada vez de manera más extraña, pero su mente seguía enfocada. Con sus manos tejió regalos para vestir a sus hermosos chanchitos. Y en la mañana de Navidad les presentó sus regalos, dándoles primero un hermoso vestido y una linda camisa. Así cubrieron sus cuerpos sus chanchitos. Y el segundo regalo, siendo el más importante, María les puso nombre. Ahora se llamarán Ana y Pablo, dijo. Les enseñaré todo lo que sé. Así ellos nunca se irán de su casa, vivirán siempre con él, ya que estarían agradecidos por la gracia entregada por su hermosa tía María. Tras un cambio de escena, aparece una voz que estuvo susurrando a través del tiempo transcurrido. Este era el lobo que vigilaba a su joven oveja descarriada, ya que el deber de un pastor es guiar a su rebaño. Pero ahora, su joven oveja debía pensar que estaba sola. Y así pasa el tiempo, días, semanas, meses. María cada vez estaba más y más débil. Sus pensamientos estaban desorganizados, implicando que la casa sufra por ello. María no dormía, ya que en sus pesadillas estaban los horrores vistos de su pasado. Y ella no se podía dar el lujo de verse débil al frente de sus cerditos. Pero esto le jugaba en contra a nuestra niña. La casa sufría y sus niños no terminaban de crecer. Seguían teniendo ese color de pelo diferente a los de María, ese marrón manchado y sucio de vez del gentil rubio de su tía. Esto le disgustaba a María, pero ella sabía guardar sus disgustos para disfrutar de la compañía de su familia. Pero un día, en una de sus cenas, un error sucedió. Una vela cayó quemando toda la casa, siendo también que Pedro y Ana se prendan en llamas, perdiendo así gran parte de su progreso. Sus cerditos se deformaron, teniendo un color negro azabache. Pedro se lo tomó de mejor manera. Ana, por otro lado, no le fue tan bien. Esta última no se movía, se veía triste de igual manera que María en su colonia. Así que al ver esto, María tomó cada uno de los niños por separado y habló con ellos. El primero fue Pedro, al cual, aunque su apariencia era cruda, su corazón seguía fuerte. Su tía María le dio miel, dulce y rica miel. Con ella, Pedro sanaría, pero Ana, oh pobre Ana, ella era más débil, sufría, ya ni era hermosa. Se ocultaba en sus vendas y corría de su reflejo. Su tía sabía por lo que sufría, así que ella también le dio miel. Día y noche, María trabajaba por sus cerditos, desvelándose y desgarrándose, mientras que su llanto se enfumaba en sus adentros. Y nuevamente el lobo veía angustiado por su niña, su joven oveja. ¡Qué tonta era! La conoció desde que nació, pero según él, esto era por su bien. Así Pedro y Ana estaban casi completos, su color blanco y vital, pero algo faltaba. Ese sucio color marrón no se iba de sus pelos y ojos. Así que María les dio para elegir algo: mejorar y verse como ella, o quedarse atrás como los demás. Sus chanchitos tomaron la mejor decisión, por supuesto. Bien, Pedrito, decidiste bien. Creciendo, tomando un color rubio en sus ojos y pelos, se hicieron más listos y hermosos. Ahora sus niños eran perfectos, sabían hablar y eran educados. Era un sueño para María. Era feliz nuevamente, creando su propia familia lejos de la colonia. Y esto mismo se vio en la casa, siendo ahora más hermosa y ordenada. Pero por mala suerte para nuestra niña, no todo eran buenas noticias. Aunque la casa se formaba y deformaba según las órdenes de María, ésta no creaba alimentos, siendo así que el tiempo pasó y la comida se acabó. El hambre empezó a apoderarse de todos, en especial de Ana y Pedro. Estos murmuraban y blasfemaban el nombre de su tía. Mala, ella es mala, come mucho y no comparte, decían los niños.
mientras que su boca se llenaba de mermelada que escondían de su tía. Al verlos, María preguntó: ¿qué tanto susurran, niños? Las respuestas de los niños fue: nada, tía. Pero María sabía que era mentira, pero tampoco quería ensuciar su fantasía, así que decidió guardárselo en su interior. Tras los días de hambre, María se dio cuenta que en realidad esa casa nunca fue segura para ella, decidiendo así irse a su colonia para pedir ayuda. Pero al intentarlo, fue detenida por Ana y Pedro, que insistieron fervientemente de que su tía no se vaya. Era malo afuera. Había un lobo feroz que le podía hacer daño. Nuestra joven niña, al escuchar lo que le decían sus cerditos, no le quedó de otra que aceptar, quedándose, pero cada día dormía más y más por culpa del hambre. Pero una mañana, algo era diferente. María no se podía mover, estaba atada de pies a cabeza. Esta llamó a sus niños, los cuales ya estaban ahí. María les preguntó qué pasaba y los niños dijeron: la tía María come mucho, es mala y miente. Quiere irse con el lobo para dejarnos solos. Tenemos hambre y no hay comida, excepto nuestra querida tía María. Nuestra niña sabía que esto no era una travesura, hablaban en serio. El temor inundó el corazón de nuestra joven. Todos sus esfuerzos por escapar eran inútiles. Lo único que le quedaba era rezarle al lobo para que la salve. Así el lobo escuchó, pero no dijo nada al principio. María rezó más y más fuerte hasta que el lobo se sació. Así, el lobo sopló y sopló para que sus penas borrar, y sopló para su sonrisa dibujar. Así María se liberó, siendo que el lobo se comió a sus cerditos. La chica, agradecida, nuevamente fue recta de mente y alma, volviendo a su hermosa colonia, donde el lobo la cuidaría y ella enseñaría lo aprendido. Así que este es el cuento de la colonia. Recuerden, siempre hacer caso al pastor. Explicación. Bueno, seguramente se estén preguntando qué mierda es lo que acabo de ver. Pues bien, querido negrito, tranquilo. Estoy aquí para explicarte todo el contexto void de fondo que tenemos del largometraje. Como ya se habrán dado cuenta, esta película transcurre en Chile en 1961. Y bueno, este año es muy especial para ese país, ya que en Chile, en esa época, fue la dictadura militar de Pinochet. Y digamos que Pinochet se llevó bien con cierta ideología alemana ultra famosa y que tuvo una guerra, ¿vieron? Que capaz la perdió, pero algunos militares fueron a Chile o a Latinoamérica como Argentina. Seguro él se hace conocido. Y digamos que uno de estos soldados decidió dirigirse a Chile siendo Paul Safar. No es alemán, así que lo voy a decir así. Al llegar al país, Paul se decidió pasarse a la religión. Se cansó de ser tan mala persona supuestamente, así que dijo: bueno, voy a crear una colonia llamada Colonia Dignidad. En esta colonia supuestamente iba a ser feliz y enseñarle a vivir a los ciudadanos, pero en realidad no era ningún santuario espiritual. Esto era el peor lugar posible. La Colonia Dignidad era una secta que servía de tapadera militar, un lugar donde se hacían los peores abusos hacia las personas. Todo esto siendo aceptado por un régimen totalitario de Pinochet. En la Colonia Dignidad se hicieron muchas cosas, pero una de las más sonadas y graves fue el abuso sexual de más de 100 niños, tanto alemanes como chilenos. Y esto mismo lo vemos con María, que en toda la película menciona el terrible trato que sufrió en su colonia y cómo cada noche sueña con los oscuros actos ocurridos en ese lugar. Pero también, como casi todas las sectas, se ve que también hubo un lavado de cerebro en todos los integrantes de la Colonia Dignidad, lavándoles el cerebro para hacerles creer que todo giraba a través de su líder. Y no sé si se dieron cuenta, pero en realidad es el caso de María y la casa. Miren, en más de una ocasión vemos como este tal lobo, que es una clara referencia a Paul, llamaba a María, y vemos como este último veía a María trabajar en una jaula, siendo el pajarito ese María una representación, y cómo todo ocurría. Pedro y Ana en realidad seguramente fueron orquestados por el lobo para así darle un sentimiento de codependencia a María con la comunidad y especialmente con el pastor, y
sería como que el lobo fue el único que fue a salvar a María en su peor momento. Bueno, también hay algunos detalles interesantes de la producción, como que en realidad todo este stop motion es en escala real y los directores fueron entre museo en museo grabando todo. No sé si vieron que hay muchas veces que la película va cambiando de temas o de formas de hacer stop motion, a veces en la pared, a veces con figuras más humanoides fuera de la pared. Eso es porque se fueron haciendo en diferentes museos a lo largo del tiempo. Y bueno, esos son algunos detalles interesantes de esta película tan rara. La verdad es que La Casa Lobo fue una experiencia interesante. Me gustó mucho el estilo de arte y el stop motion tan sucio, pero siendo sinceros, creo que no es una película para todo el mundo. Flaquea bastantes cosas, como los actores de voz que parecen medio muertos y no se les entiende nada muchas veces, o cómo la atmósfera se pone rara, se pone incómoda, pero no llega a completar ese proceso de incomodidad. Lo dejan a medias, dejándome un pequeño mal sabor de boca. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir, la verdad. Una peli no para cualquiera, pero entretenida. Pero escuchen. Aún no se acaba el video, ya que llega la mejor parte de todas. Los saludos, porque sí, alguien nuevamente me siguió en X, siendo el saludo del video para Kavidmao. Así que, si tú quieres ser el siguiente en aparecer en uno de mis videos, no te olvides de seguirme en X. Y, ya que estás ahí, suscríbete al canal. Así que, sin más que decir, nos vemos, amiguitos. Adiós.